Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. La Universidad de Guadalajara, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Unidad para la Igualdad y Diverso UDG, les dan la bienvenida a Resonancias Podcast. Resonancias Podcast es un espacio para escuchar, sentir y reflexionar las voces de las personas que se encuentran dentro de la Universidad de Guadalajara. Aquí dialogamos la identidad, la inclusión y los derechos de todas las personas. Mi nombre es Ana Victoria y pues bueno, este es el tercer capítulo de Resonancias y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado Lo personal es científico y el día de hoy no estoy sola, me encuentro con un gran amigo y pues doctor, muchísimas gracias por aceptar, Yeshua, pues es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que hablar de estos temas, reflexionar en estos espacios siempre es súper importantísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues voy a leer la semblanza del doctor. Él es licenciado en psicología por la Universidad Enrique Díaz de León. Es maestro en neuropsicología clínica por la Universidad de Guadalajara. Es residente de neuropsicología clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y doctorado en biociencias con especialización en neuropsicología e inmunología. Es profesor de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Psicología Básica. Cuenta con experiencia en investigación relacionada a proceso emocional, creación e instrumentos psicométricos y recientemente en neuropsicología y metabolismo. Miembro titular B de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, la American Psychological Association y la International Society of Substance Professionals. Pues bueno, la verdad es que está muy vasta tu semblanza. Digo, yo te he visto en redes y sé que siempre estás haciendo muchísimas cosas y el día de hoy nos gustaría hablar acerca de la ciencia y pues bueno, prácticamente Resonancias busca esta parte de la inclusión en personas LGBT y para ello me gustaría hacerte la primera pregunta es ¿quién tiene acceso a la ciencia y quién no, entendiendo esta parte como sí, quién puede hacer ciencia, ¿sabes? Es una pregunta complicada porque la ciencia por definición propiamente tendría que ser abierta. De hecho, ya esta idea del científico que está por ahí en su sótano, en el desván, creando cosas, ya es algo muy del siglo pasado. Justamente reciente estamos escribiendo un libro en donde metemos esta definición y casi todos los organismos, universidades, inclusive grupos de investigación, concuerdan en que la ciencia es colaborativa, es abierta y es pública. Por lo tanto, debería de ser de acceso libre. Y digo debería, porque quizá no se cumple como nos gustaría, porque hay muchos aspectos relacionados, principalmente intereses económicos. Sin embargo, su definición, su raíz, tendría que ser pública, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, entendiendo este punto de que tiene que ser pública, pero vemos que hay muy pocos científicos, digo, tú sabrás un poco más acerca de la comunidad científica, acerca de quién está haciendo ciencia. Realmente vemos que la comunidad pues LGBT sí ha tenido incidencia últimamente ya ahora en estos espacios, pero anteriormente pues éramos relegados, ¿no? Sí. La ciencia se había realizado, por ejemplo, en el caso de la transexualidad, solamente a la genitalidad o a la transición de género, ¿no? Pero podrías hablarnos un poquito más de qué voces siguen quedando fuera, tú que estás en las aulas, dentro de la universidad. Prácticamente todas. Eso es un asunto muy grave porque, mira, el sistema está construido y no quiero quizá hablar de buenos malos o que haya un comité de la maldad, ¿no? Más bien lo que he visto es que se ha construido sobre sí misma, sobre ciertos tabiques esencialistas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponernos desde cero. Somos changuitos, primos de los changuitos que tratan de entender qué está pasando afuera, ¿no? Y veo luces en el cielo, veo cosas que suceden, las manipulo, les trato de dar una explicación. Si entendemos que esa es la raíz de la ciencia, vamos a ver que esto es algo progresivo. O sea, vamos a tratar de, entre todos, dar una explicación a eso que sucede. El asunto es que con el auge del capitalismo, comenzaron a formarse clústeres de poder, en el sentido de que familias de científicos, familias de médicos, familias de políticos tenían más acceso
a todos estos espacios de reflexión, de publicación, de inclusive de hecho hasta de política pública que orientaban según sus intereses, independientemente de que sea bueno o malo, no quiero utilizar esa categoría aquí, simplemente hay que notarlo como que son sus intereses y estos intereses van a estar formulados por ideologías. Nos gustaría que la ciencia no tuviera una ideología, sin embargo está manchada por la misma. Teniendo eso en mente, me voy a adelantar perdón, muchísimos años al momento que estamos viviendo ahorita. O sea, quise dar esa introducción como para que nos imaginemos sí. Quizá de dónde vino y ahorita dónde estamos. Entonces, la academia está prácticamente consolidada por núcleos de poder que se conocen entre sí mismos. Voy a dar un ejemplo. Para los premios Nobel, en teoría tendrían que ser científicos brillantes, ¿cierto? Sí. O eso es lo que nos gustaría pensar. Pues no. En realidad salió un artículo hace poquito y de hecho es una discusión muy intensa en donde resulta que todos los premios Nobel tienen al menos una conexión entre ellos. Es lo mismo que pasa con los Óscares, claro, ¿no? Sí. Son los que nos dictan cuál es el buen gusto de las películas, pero no es cierto. En realidad solo son una serie de amigos entre sí que se premian a sí mismos, ¿no? Algo pasa así con la ciencia. Entonces, cuando alguien quiere entrar, vamos a pensar un alumno, vamos a pensar cualquier alumno, alumne, quiere ingresar. Se tiene, de hecho, que alienar a las líneas de investigación. Ajá, y sí. Si esta persona no está contemplando aspectos de disidencias, no está contemplando aspectos culturales más amplios, va a seguir replicando lo mismo de lo mismo de lo mismo. Uh-huh. Un punto importante es que siempre la justificación es, cuando tú te gradúes y seas investigador, vas a tener tu línea. Pues sí, muy bonito, ¿no? Pero la realidad es que cuántas plazas se están ofreciendo, y no me refiero aquí, me refiero en el mundo, en la academia mundial. Sí. ¿Cuántas plazas se están ofreciendo para hacer investigación? ¿Cuántos apoyos realmente hay para investigación privada, por ejemplo? Entonces creo que eso nos deja en mucha desventaja. Mi respuesta fue, prácticamente todas las voces están fuera, porque lo que estamos haciendo es replicar voces que llegaron ahí y que hasta que se jubilen es cuando vamos a poder entrar nuevas voces. Sí, justo, o sea, yo lo que he visto es que siempre, como tú comentas, están como en el mismo sector y sí. No permiten, o inclusive hay muchísimo celo, ¿no? Profesional sí. Vemos que a lo mejor un alumne es buenísimo en lo que hace, pero sí he visto que en ocasiones hay dos aspectos. Uno, pues sí le apoyan, y el otro, pues a lo mejor le ponen como muchas trabas. Sí. Pero, por ejemplo, en este momento me pongo a pensar en esta realidad, tú que das clase y que estás más cerca con nuestros estudiantes, ¿cómo has visto esta generación en cuanto a lo científico, en cuanto al pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Ya vamos a abrir ahí un debate. Ay, es que, creo que este debate hace sembrar las raíces de la educación misma, ¿no? Ajá. Porque si yo te entreno para jalar una palanca, te voy a calificar jalando la palanca. No me interesa otra cosa. Y ese es el modelo que es actual, es el que se critica, el modelo por competencias. Las competencias no son malas. Lo que estoy diciendo es que se nos entrena para realizar algo. En teoría, más allá de a lo mejor pensar en una licenciatura en específico, una profesión en específica, el problema es que nuestra educación ha llegado a ser un producto. Y entonces puedes tener las maestrías y los doctorados que tú quieras, pero ninguno de estos tiene la intención verdadera de hacerte pensar. El doctorado, tal cual, el PhD es Philosophy Doctor, es doctor en filosofía, es pensar, es conjeturar, reflexionar. Y tú puedes irte a cualquier lugar, que no las estoy demeritando, pero yo sí me cuestiono, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de hacer 4 cursos por 2 años a realmente sí involucrarte en la investigación, proponer algo, reflexionar, saber teorías? Me pongo a pensar, vamos a cualquier universidad pública y ahí realmente lo que haces, a cualquier universidad privada y ahí lo que haces es solo pagar. Solo pagas y ya. Ajá, y vaya, entiendo que también depende de si es profesionalizante, si es o sea, yo sé que mi opinión quizá está tomando solo una sección del fenómeno. Lo que estoy quizá cuestionándome es, realmente para pensamiento crítico, ¿qué estamos formando, no? Si yo solo te voy a enseñar a ver algo o te voy a enseñar a una actividad en específica, no te estoy explicando qué hay detrás de eso, ¿no? A eso lo hemos podido solventar poco a poquito. Para mí la inteligencia artificial tampoco no me parece buena ni mala, más bien creo que no sabemos usarla.
Y el problema es que la inteligencia artificial llegó a grabar esto que estamos comentando. Si tú les dejas una actividad de hacer algo, la inteligencia artificial, con lo mismo que tú les pediste, la ponen de prompt y con eso tienen la actividad. Es un problemato. Sí, justo. Otra de las preguntas que se me vienen a la mente es cómo tú lo llevas a cabo en tu aula, pues cómo es que los estudiantes inclusive están usando la inteligencia artificial, que como decimos, no es buena, no es mala, simplemente es una herramienta que se está usando, que es muy actual. Sin embargo, esto no ha permitido que generen un pensamiento crítico, porque yo puedo poner como de hazme tal y se lo entrego al maestro. En tu caso, ¿cómo ves estas nuevas generaciones en el uso de la inteligencia artificial? Hace unos días vi una frase de una colega que estimo mucho, que ella se la escuchó a otra colega y me encantó la frase. Dice que el aprendizaje no se controla, se acompaña. En ese sentido, cuando yo le enseño a la gente a jalar una palanca, estoy controlando que también genera esa palanca, ¿no? Acompañarlo es un poquito más complicado, pero yo creo que puede ser más compatible con lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? En mis clases en particular, por ejemplo, casi todas tienen que ver con aspectos clínicos, ¿no? O sea, tienes un caso, vamos a ver cómo se llama esto, se llama depresión, se llama ansiedad, ¿no? Hay una estrategia que de hecho me robé de la American Psychological Association, donde tienen una forma de enseñarlo a través de algo que se llama CTC, Commitment to Change, que es básicamente compromiso al cambio, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es, ok, ya sé que van a utilizar la inteligencia artificial, te voy a enseñar a hacer una buena inteligencia artificial, pero quiero que le preguntes cosas que tienes de lo que te estoy enseñando. Entonces, por ejemplo, estamos viendo un caso de depresión, ¿no? Les muestro el caso, características, vemos en el DSM, pero lo que quiero que me entreguen no es una copia, ni quiero que me entreguen un ensayo, ni quiero que me entreguen cosas que la inteligencia artificial hace. Quiero que me entreguen la respuesta a una pregunta que ellos tengan. Y que esta pregunta, que me la van a llevar a clase, yo la voy a dirigir, yo la voy a acompañar, voy a ver qué cosas sí, qué no, si yo no lo sé, investigo. O sea, yo me pongo más en el papel de un facilitador. Lo que voy a hacer es guiarte, ¿no? Yo lo veo la inteligencia artificial como la tabla periódica. O sea, esa existe para que no te la tengas que aprender de memoria. Los manuales existen para que no te los tengas que aprender de memoria. O sea, es para que tu conocimiento profesional se vaya a otro lugar. Entonces, en términos de compromiso al cambio, yo lo que hago es, ok, ya le preguntaste, ya obtuviste una respuesta, comentamos dicha respuesta colaborativamente y luego me vas a decir a qué te vas a comprometer cuando tengas un paciente del que sospechas de depresión. Te comprometes a ver que su estado de ánimo, te comprometes a ver que su funcionalidad del día a día. O sea, yo lo que trato es extraer aspectos que puedan servirles para reflexionar. Pero de nuevo, yo no controlo qué es lo que ellos hacen. Más bien, yo me pongo quizá aspiro a acompañarlos en ese aprendizaje. Súper bien. Oye, fíjate que me acuerdo como en esta parte clínica cuando nos acompañaste, bueno, les comento a las personas que nos están viendo y escuchando, que él nos acompañó en un grupo de chicas trans, ahora que me acuerdo de la cuestión clínica, y en ese aspecto, bueno, tengo dos preguntas, pero te voy a hacer una y otra, pues para que no... Sí. Te atiborres de cosas. La primera sería, ¿cómo ves en la actualidad también el tema de LGBT, viéndolo desde la parte científica, desde el lado que tú ya estás como más inmerso en las investigaciones? Y la otra es, si tienes alguna investigación referente al tema LGBT. Me parece que sí, pero mejor te lo pregunto a ti, ya que nos expliques dónde lo pueden encontrar, qué encontraste, qué hallazgos y qué metodología usaste. Va, la primera, respecto... Ay, ¿me la recuerdas? Sí, sobre las chicas, o sea, las chicas trans, en la población LGBT en general. ¿Cómo tú ves en este momento a la población LGBT? Ok, eso es una pregunta muy amplia, en el sentido de veo hacia dónde se dirige. Hacia dónde se va a dirigir el movimiento. Algo que hemos podido observar, que bueno, lo que a mí me corresponde es quizá lo clínico, ¿no? Algo que hemos podido observar es que
algunos indicadores que teníamos hace algunos años disminuyeron. Eso es bueno. Uno de los argumentos que utilizaba la mayoría de los grupos radicales es que los que somos de la diversidad estábamos enfermos por naturaleza, por eso teníamos depresión y ¿no? Ahora sabemos, o la hipótesis más fuerte que se maneja es que esos indicadores de salud mental, como depresión, personalidad, en realidad son producto de vivir en una cultura agresiva, machista, homófoba, ¿sabes? De tal manera que cuando van a buscar servicios o vamos a buscar servicios de salud mental, no es porque haya algo mal en nosotros, es porque el ambiente en el que estamos no es el más favorecedor. Entonces hemos podido observar a través de varios indicadores que estos síntomas o este malestar ha bajado significativamente. Viendo algunos datos observatorios a nivel nacional, a nivel internacional, porque nacional no tenemos uno, ya quizá a lo mejor deberíamos saber. Vamos a aprovechar para desarrollar uno. Se ha podido observar que esto va bajando, imagínate una rayita en la que va bajando, pero los derechos humanos van subiendo. Por ejemplo, algo que se me ha hecho muy interesante es que hicieron el seguimiento de qué tanto aceptaba la población en general el matrimonio de la diversidad sexual. Mientras menos prejuicio había, más salud mental existía. ¿Sabes? Entonces, conforme se va avanzando a partir de los derechos, es que hemos podido ver que los indicadores de salud mental van mejorando con el tiempo. Entonces, ¿hacia dónde va? Creo que, creo que nos estamos dirigiendo esperemos, a que ya podamos tener una sociedad más integrada, menos homófoba, menos misógina, y eso quizá nos lleve al bienestar. Aspectos quizá sencillos como tener acceso a seguridad social, tener acceso a trabajos, el que por ejemplo ya la población trans pueda tener sus documentos adecuados y que no estén relegados o relegades a exclusivamente trabajo informal, y mucho de este es peligroso, ayuda a los indicadores de salud. Entonces creo que estamos bien, al menos nacionalmente hablando, porque es un tema muy controversial en Estados Unidos. Ya vimos que ha habido muchísimos problemas en Alemania, en Japón, en donde los grupos más conservadores han tomado poder. Ahí hay mucha controversialidad, pero al menos en lo que respecta de México, de mi conocimiento, creo que hemos avanzado muy interesantemente. Sí, y sobre todo ahora en esta nueva administración, digo, yo creo que sí ha habido avances, por ejemplo, los libros integrales que hay, que hubo también un revuelo y que también es un tema del cual hablar. Hace dos semanas o 2 viernes o 3 viernes, no recuerdo muy bien, que hubo consejo técnico, y en el consejo técnico se hablaban de infancias trans en educación primaria y secundaria, educación básica. Posteriormente eso generó mucho revuelo y en este caso, ¿tú qué opinas de eso? De que empecemos a hablarlo en la academia, en este caso en los centros educativos. Sí. Es una cuestión muy interesante porque creo que lo que nos falta es conocimiento. Cuando platico sobre esta temática, lo primero que sale es, no, pero con los niños. Ok, sí, ok. No voy a cuestionar nada de eso. De hecho, a mí lo que me gusta es el diálogo socrático, ¿no? No voy a poner ningún juicio, vamos a llegar juntos a la verdad. En más de alguna ocasión he puesto algunos datos interesantes que han hecho que se cambie la percepción. El que más suele sorprender por alguna razón es que parece ser que lo que es autismo de alta funcionalidad, inclusive grado 1, se asocia positivamente hablando o casi perfectamente hablando con una identidad de género diversa. El hecho de que una persona con autismo funcional tenga una probabilidad alta de ser una persona trans nos habla de cómo funciona nuestra mecánica cognitiva. Y entonces yo me pongo a cuestionar, a ver, tú asumes que es por elección, ¿no? Que es por perversión, que es por pecado, que es por tal. Tú asumirías que el autismo es similar y comenzamos a dialogar. Ya toda la mecánica fisiológica genética asociada, quizá a lo mejor en otro momento podríamos platicarla, porque de hecho, fíjate, esa es una hipótesis y un concepto que ha tomado tanta fuerza a tal punto que se ha sospechado que de hecho una mecánica importante que da origen a la población de la diversidad sexual
está relacionada con indicadores de autismo. No porque es muy complicado. Bueno, tenemos tiempo para... Sí, porque no quiero... Expláyate. Es que no quisiera que se malinterpretara para nuestros escuchas. Lo que quiero explicar es el autismo, todos los trastornos del neurodesarrollo, lo que hacen es que lentifica un poquito las conexiones sinápticas. Entonces, sabemos que el género es social. Y por lo tanto, si yo te estoy dando validación social, estoy contigo, pues te doy el carrito, ese es mi hijo, te doy el pantalón, todo de color azul. Eso va generando mediante aprendizaje redes sinápticas. Y eso se va integrando en el concepto del yo. ¿Quién soy? Soy hombre. Y si soy hombre, estas cosas que veo son mías, ¿no? Sabemos que el color no tiene género. No hay razón alguna biológica, fisiológica para que digamos que a los niños les va el azul y a las niñas les va el rosa. No hay manera, ¿no? En el asunto de los trastornos de neurodesarrollo asociados a la diversidad sexual, lo que hemos podido observar es que estos conceptos sociales que se aprenden en etapas formativas no son tan resistentes como la de los niños neurotípicos, en el sentido de que sí te puedo estar diciendo yo, eres niño, eres niña, eres esto, eres el otro, pero en realidad se ha podido observar que estos niños son más libres, están como sueltos de esos estereotipos sociales, y como sus redes sinápticas, perdón, no los están encadenando a ese concepto de ellos, sino que lo van descubriendo, van flexibilizando, se van tomando elementos. Entonces, para la sociedad en general se ve una persona trans, se ve una persona no binaria, se ve una persona que pertenece a la diversidad. Esto no quiere decir que sea un estereotipo. Lo que estamos diciendo es que es importante voltear a ver justamente las infancias trans, porque hay muchos indicadores de neurodesarrollo de niños que necesitan atención, y que esta atención no tiene nada que ver con su género. Esta atención tiene que ver con cómo se ajustan a los aspectos funcionales y que tengan una vida productiva y buena. Y el desarrollo de la personalidad, hay que recordar, es un derecho constitucional. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que este niño, niña, que tiene esta condición, que está desarrollando, se está descubriendo así, esté protegida por el Estado. Por eso es que me resulta muy importante como extender la explicación. Claro. Entonces, sí, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que es un avance. ¿Qué es lo que yo en lo particular podría hacer, o los profesionales que estamos en la rama podremos hacer? Es generar más educación. Yo siempre he pensado que la educación es la solución. Este hecho que te acabo de comentar, muy pocas personas lo saben. Y en cuanto les dices, es que mira, está asociado, fíjate que esto no es una elección y aún así no le pasa nada malo. O sea, cuando se comienza a educar, ha habido personas que dicen, no lo había visto de esa manera. Por supuesto, va a haber personas muy religiosas, va a haber personas muy conservadoras, que no importa los argumentos que tú des, pero una persona abierta a discutir, la verdad es que yo me he topado con muy gratas experiencias. Yo creo que está perfecto que se ponga sobre la mesa y lo platiquemos. Sí, y sobre todo fíjate que me causa, bueno, en este caso yo he analizado los discursos que dicen las personas acerca de en torno a las infancias trans. Sí. Piensan que hablar de infancias trans es que los operen, que los hormonicen, y realmente no. Lo que se busca es que la persona viva libremente su identidad de género con el cual se identifica, que se garantice, que se pueda vivir. Porque digo, a pesar de que no soy médica, bueno, sí he leído algunos manuales de procedimientos, lo que sí dice que como los niños o adolescentes no han desarrollado esta fisiología biológica para poder hacer un cambio, no hay tejidos para poder operar a una persona, ¿no? Entonces, para empezar no hay tejidos, y por lo tanto, pues sí es un proceso sumamente complejo que tú ya no lo explicarás ya en un momento, de realmente si se opera, pues es algo complejo, ¿no? En todos los sentidos, de la parte biológica, psicológica, y yo creo que lo importante en este caso que no se pone en debate es como que siempre se respete la identidad de género del niño, de la niña o del niño que está en un centro educativo, y que se le da acompañamiento como cualquier otra persona. Actualmente mi hermano trabaja en una primaria, está en educación primaria y está en educación especial, y me comenta que ya hay casos de niños y niñas trans y no saben a veces los maestros cómo actuar, qué hacer. O sea, esta es una realidad que se está viviendo, que estamos viviendo en la actualidad. Y ya me surge la pregunta aquí, es que sé que también has tenido algunas investigaciones, me gustaría saber acerca de la diversidad sexual, poniéndolo desde la parte científica, ¿qué hallazgos has encontrado y qué has investigado en este tema?
Investigaciones propias, hemos tratado de ver un poquito el fenómeno de la homofobia interiorizada. Ha habido aspectos muy interesantes al respecto, porque uno pensaría que usualmente se asocia solo a conductas y a cómo uno luce, y a una narrativa, ¿no? Resulta que es más complicado de eso. Hicimos en un corte bastante grandecito un estudio con personas homosexuales, bisexuales, que nos contaron un poquito su historia, de quién sentían más apoyo. Para quizá no meterme en muchos detalles, lo que pudimos observar es que la homofobia interiorizada básicamente está presente cuando no se siente apoyo por parte de ningún familiar. Por supuesto, es una respuesta de defensa, ¿no? O sea, Sí, no me siento seguro, no puedo ser quien soy, entonces comienzo yo a comportarme de forma agresiva, confirmando una teoría que tenemos desde hace mucho tiempo, en donde la homofobia se relaciona, de hecho, con homosexualidad, con diversidad sexual, ¿no? Y otro punto importante que creo que compete para la salud pública es que hay indicadores muy altos de consumo de sustancias. Eh, que tiene cierto sentido, ¿no? Una parte creo que tiene que ver con la narrativa de que mientras más hombre eres, más alcohol debes de consumir, pero por otra es, perdón, si vemos a la sustancia como una palanquita de bienestar, nos vamos a dar cuenta que son personas que están en constante y crónica angustia tratando de jalar una palanquita que les dé bienestar. Y entonces el alcohol, todo tipo de sustancias van a venir dentro, ¿no? Eso me resulta, te digo, muy importante, porque cuando hemos podido observar o queremos tratar, por ejemplo, consumo de sustancias en personas de la diversidad sexual, lo primero que trabajamos no es con la persona, es con la familia. El hecho de que una persona pueda sentirse aceptada en su medio original hace maravillas. Sí, justo fíjate que hablábamos el programa pasado sobre salud mental y la psicóloga nos comentaba que, de acuerdo también a algunos estudios, las personas de la diversidad que son más aceptadas por su familia tienden a vivir menos episodios de ansiedad y depresión. Sí, claro, y de hecho los indicadores son muy buenos. Ahora, eso llevándome al punto inicial con respecto a cómo veo la ciencia y hacia dónde vamos, sí es un poquito lamentable que en México estamos atrasados, más atrasados que en otros lugares. Estados Unidos, con todo y su controversia, tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que te comentaba del autismo con la población trans, ellos han hecho cortes en donde tratan de observar, por ejemplo, si se arrepienten de haberse hecho el proceso de transición o adecuación al género que desean. Están viendo como cuáles son las principales problemáticas y se han encontrado cosas muy interesantes, de las cuales, por ejemplo, ahorita de los datos que recuerdo es que del 100% de personas que hicieron su tratamiento, solamente creo que es entre el 3 y el 4% se arrepienten. Hay un porcentaje alto que lo deja a la mitad, que se siente cómode, como está, y el otro porcentaje se adecua al género que desea, ¿no? Pero en realidad son muy pocos los que se arrepienten. Y la única consecuencia que se ha podido registrar hasta ahora, y de un corte muy largo de personas, la única consecuencia es que no pueden tener hijos. O sea, pues obviamente por el aspecto hormonal, funciona como un anticonceptivo, pero esa es la única consecuencia, y el índice de arrepentimiento es bajísimo. Y justamente esos son los datos generados gracias a la ciencia, en donde cuando llega alguien y dice, oye, es que tengo un niño, tengo una niña, y que no sé qué hacer con ella, ¿qué le va a pasar? ¿Se me va a morir? ¿Se va a meter algo en el cuerpo? Es, no, a ver, no, mira, tranquilo, ¿no? La evidencia nos dice esto, la evidencia nos dice que va a estar bien, que hay muy pocos que se arrepienten, hay que tener adherencia, ¿sabes? O sea, creo que en ese sentido hemos avanzado increíblemente en comparación con algunos años atrás. Oye, y esto me hace algunas preguntas, creo que tengo muchas, espero poderlas desarrollarla de la mejor manera. Sin embargo, me hace dos aspectos. Bueno, el primero sería, ¿qué le recomiendas a los papás? Que también hay personas que nos escuchan, que son padres de familia, madres de familia, que tienen este miedo. Sin embargo, pues bueno, aquí tenemos un experto desde la psicología también, la neuropsicología, y que bueno, pues tus investigaciones son relacionadas a los procesos de salud emocional y mental. ¿Qué consejo les podrías dar a los papás para una persona o un hijo o una hija que le dicen, oye, pues quiero
en este caso, transicionar o me identifico con el género contrario. ¿Cuál sería tu recomendación, sugerencia o algo que nos puedas dar a las personas que nos están viendo y escuchando? Informarse. Esa es la cura. Utilizamos la palabra fobia para hablar de miedo. Homofobia es un concepto un poquito extraño, pero en general hemos podido observar que hay mucho desconocimiento de la materia. Hay miedo, es una forma de entender al otro distal a mí, ¿sabes? Hemos visto algunos artículos muy interesantes en donde, imagínate que somos varias personas, tú estás en un grupo, yo estoy en otro, a ti te doy un triángulo y yo tengo un cuadrado. Solo por el hecho de tener eso diferencial, mi cerebro ya comienza a percibirte de forma diferente. Uh-huh. Y entonces comienzo a ser más suspicaz, no confío en lo que estás haciendo, me quieres dañar, ¿qué está pasando, no? Esto pasa en términos de la diversidad sexual. La mayoría de los padres no saben qué está sucediendo, no saben cuál es la expectativa, hacia dónde se va a dirigir, aspiraciones. Todavía recuerdo, por ejemplo, hay una cuestión ahí medio chistosa, espero que mi novio no se ofenda, pero me encanta como hablar de eso y nos da mucha gracia, por supuesto, porque al inicio sus amigos y sus papás pensaban que su vida era salir solo con hombres casados, ¿no? Porque eso era ser homosexual, no había otra manera de vivirse. Cuando comenzamos a ver ejemplos de carreras prolíficas, cuando comenzamos a ver que la diversidad siempre ha estado ahí, solo no siempre le prestamos atención, nos damos cuenta que somos personas normales, que tenemos también carreras, que tenemos deseos de formar familia, de que podemos tener una vida tranquila. Que de hecho esa es una usual estrategia por parte de los grupos conservadores, ¿no? La vida loca y del pecado, por eso, ¿no? Y es como, pues no, o sea, yo lo que hago es que tengo un perro y tengo plantas. Ah, sí, eso te encantan las plantas y tu perrito hermoso. Sí, no. Pero justo esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo para los padres de familia, para estos grupos de apoyo y soporte, hay que informarnos. Esto no es nada más ay, no, eres ignorante, tienes que educarte. No, eso no es mi intención. Lo que hemos podido observar es que si la familia no acepta a la persona de la diversidad, el porcentaje de intentos de suicidio es muy alto. Cuando la familia acepta a la persona de la diversidad, los intentos de suicidio bajan hasta desaparecer. Entonces es algo de vida o muerte, es algo que yo les digo, o sea, a lo mejor ya sabemos que la vida es difícil, pero vaya, o sea, no hay que hacerla más complicado. Les comienzo a explicar estadísticas, comienzo a decir, mira, es que se relaciona con esto es una explicación, o sea, esto no es un asunto de elección. Nadie quiere ser discriminado y agredido por gusto, ¿no? Uh-huh. Y eso me ha ayudado. Muchos padres de familia se me han acercado y no voy a decir que siempre es agradable, pero creo que yo siento que mi tarea como profesional muy personal es educar. Y si alguien viene con el fin de saber, yo voy a tratar de hacer lo posible para hacerlo. Entonces yo creo que la información es la cura. Sí, y sobre todo, bueno, yo me remonto con mis padres, ¿no? Que tenían este miedo al que me rechazaran a mí. Sí. Pero siempre es el rechazo a lo externo, pero a veces no se ponen a pensar que el rechazo también es interno, o sea, de que las mismas familias te discriminan, te rechazan. Y bueno, la segunda pregunta que tenía es, ahora, ¿qué consejo o qué sugerencia o recomendación le podrías dar a ese hijo, hija, estudiante que se encuentran aquí en la Universidad de Guadalajara, aquellos que están en el nivel media superior o de posgrado, que aún no se han animado a vivirse con alguna orientación, expresión o identidad de género, a hacerlo? ¿Qué sugerencia les podrías dar? Quizá la más básica es que tengan muy presente que no están solos, solas o soles. O sea, creo que no es algo que debamos de transmitir a las nuevas generaciones. A veces resulta muy complicado decir, es que somos varios, obsérvanos, ¿no? Fíjate, se me hace muy chistoso porque yo no tengo problema en hablar de mi orientación sexual, por cierto, soy bisexual. Yo no tengo problema en hablar con mi orientación sexual y me da mucha risa cómo a mis alumnos les causa como tanta como quisquillez mental, ¿no? Como que pregunto, no pregunto. Para mí en lo particular me ha resultado, si me preguntan, me ha resultado bien decirlo, no por... o sea, mi objetivo es, sepan que hay diversidad.
sepan que quien está aquí no está solo, que somos todos. Todos estamos aquí, podemos escuchar. No es un ambiente del que tengas que temer. O eso tratamos, ¿no? Por supuesto, yo sé que no puedo generalizar por otros profesores o profesoras. Yo sé que no puedo generalizar por todos los compañeros. Pero sí, mi parte un poquito de activismo es eso, oigan, miren, yo estoy aquí y yo hablo libremente. No me va a pasar nada. Y a ustedes tampoco les va a pasar nada. Y esa estrategia me ha funcionado porque he tenido alumnado que se me acerca y qué hago por aquí, qué hago por acá, y por supuesto la ruta, ¿no? Pues hay una unidad de nivel de primer contacto, si tiene esta situación nos podemos ir por ejemplo, en Cooks hasta Capip, o sea, vamos viendo qué se puede hacer. Yo lo que sugeriría es, hay que tener presente que no se está en soledad. Eso para mí es lo importante. Lo segundo que quizá diría es que en promedio, sobre todo en México, el aceptar su propia diversidad no ronda en los 15 como pensábamos. De hecho, en la actualidad aumentaron los años, cerca de 6 a 7 años. Entonces, más jóvenes. No, más viejos. Más viejos. Ah, sí. Es hasta los 21, 22, hasta que comienzan a aceptar su diversidad. Hay una cuestión bien rara, no sé. Yo pensaría que era el contrario. Yo también pensaba que sí, por eso lo pensé. Hay muchas explicaciones al respecto. Yo lo que creo que está sucediendo es que, bueno, mira, es un asunto muy complicado, pero no, dale. Cuando digamos que es notorio, por llamarlo de alguna manera, la familia se va reconfigurando en los primeros años, de tal manera que son quienes ya viven su expresión quizá desde muy temprano, ¿no? Es el clásico, mamá, soy gay, yo ya sabía, te limpié los pañales, ¿no? O sea, es ese caso que todos conocemos. Lo que me resulta muy interesante es que quienes no tuvieron esa fase o no tuvieron esa reconfiguración por parte de la familia, cuando llegan a universidad es cuando se aceptan a sí mismos. Una cuestión también que quizá tiene que ver con eso es que el estudio que tengo en mente son personas de la bisexualidad o en términos del grado de Kinsey. ¿Recuerdas que está homosexualidad total, sí. Heterosexualidad total? Ok, quienes salen más adelante en la universidad son los que están en los gradientes del medio. Quienes están en ambos extremos, usualmente desde tempranas edades está muy confirmado y la familia se reconfigura para eso. Reconfiguran sus expectativas, so on, ¿no? Pero ese porcentaje que no es mínimo de personas que se encuentran en los gradientes intermedios salen ya asumiendo su diversidad sexual hasta la universidad. Está bien interesante eso. Qué dato tan interesante. Yo pensé que yo relacionaba como más infancia y hay más información, ahora salen más temprana edad y me resulta que es contrario y digo... Es que creo que depende de la característica que estamos hablando, porque te digo que este estudio en particular hablaba de personas que pudieran, te digo, intermedio en la escala Kinsey, pueden preferencialmente estar con hombres, aunque le llama la atención a alguna otra mujer. O sea, es más como, si lo pudiera, poner de alguna manera, el gradiente de la bisexualidad sale hasta la universidad. Cuando es homosexualidad total, en el grado 1, 15 o 5, no recuerdo, bueno, depende de cómo pongamos la escala, pero vamos a poner que 1 es homosexualidad. Cuando es total homosexualidad, es desde antes, porque hay más información, hay más apertura, y ahorita, por ejemplo, hemos visto que, si bien es cierto, sigue siendo un tema controversial en las familias, la realidad es que, es complicado, no quiero generalizar, pero sí he visto muchos padres, al menos en mi experiencia, que ya desde muy temprana edad dicen, yo sé que no va a ser heterosexual y estoy bien con ello, ¿sabes? Eso sí lo he visto, y ha ido incrementando con la edad, pero cuando están en ese gradiente de bisexualidad, pues nos tardamos, ¿no? Y estoy diciendo bisexualidad por poner una etiqueta. Sabemos que la sexualidad es un paraguas y que puede ir descubriendo si se va construyendo y pero cuando no se es totalmente heterosexual o totalmente homosexual, la vara de salir del closet aumenta. Oye, y para los que nos están escuchando y que no conocen sobre este término, ¿qué es la escala Kinsey? Okay. Digo, para aquellos que no lo conocen todavía. La escala Kinsey fue diseñada por un doctor que se dedicó a estudiar sexualidad humana, Kinsey, así tal cual. Esta persona
fue por los Estados Unidos preguntando ciertas preferencias, en el sentido de, ok, quizá has salido más con mujeres, pero ¿serías capaz de estar con un hombre? Y eso dio un gradiente. Depende, la original es de 1 a 7, pero algunos la han ampliado, otros la han dividido, se le han hecho muchas modificaciones porque es una escala muy vieja. Usualmente lo utilizamos para tener métricas objetivas. Entonces la escala Kinsey nos permite observar, vamos a poner la métrica del 1 al 8, que es como la que suele conocerse. Sí. A veces hay del 1 al 7, del 1 al 10, pero la del 1 al 8 es la más básica. 1 es totalmente homosexual, de tal manera que no tendría jamás un contacto con el sexo opuesto. Sí. Y el 8 sería totalmente heterosexual, de tal manera que no tendría jamás un contacto con su mismo sexo. Entonces, iban como en términos de gradientes preguntándole, oye, tú por aquí, tú por acá, lo intentarías, podrías, y se dieron cuenta que la sexualidad era un abanico, que había personas que preferencialmente estaban con el sexo opuesto o con el mismo, pero ocasionalmente han tenido experiencias con el otro sexo, con el mismo. Entonces, creo que eso es una lección importante, sobre todo para nuestros radioescuchas. La sexualidad es un paraguas, no es dicotómica. Y que tampoco a veces es fija como se piensa, ¿no? Sí, no es fija. Yo siempre he pensado que no es fija y va variando, y esto creo que pues nos da como mucha apertura a dialogar. Sí. Y pues bueno, para ir cerrando y ir ya como haciendo un cierre, me gustaría hacerte una pregunta, y que hablabas acerca de los docentes. ¿Cómo has visto la apertura de los docentes o del profesorado actualmente, al menos en tu centro universitario, o de los cuales tienes contexto, de estos temas? O sea, de abrirse a la apertura, a hablar de la diversidad, de si alguna persona le dice que es de la diversidad, pues pueda acompañarle o sí, puedas aceptarlo, ¿no? Creo que mi experiencia ha sido mayormente positiva, ¿no? Sí, claro, he notado que quizá algunos perfiles ya un poquito más oldies, más conservadores, como más ya, dijeran por ahí más de Dios que de uno, como que suelen tener cierta resistencia y como que, afortunadamente los derechos universitarios protegen. Entonces, está muy fuerte el movimiento de la educación para la paz, está muy fuerte el movimiento y a la diversidad, de tal manera que aunque no estén del todo de acuerdo por aspectos personales, por aspectos profesionales tratan de ser lo más amables posibles. Dentro del otro espectro, yo la verdad es que he tenido buenas experiencias. No he escuchado de los colegas con los que yo converso, e inclusive gente que no es tan cercana a mí, pero la he escuchado, la verdad es que he notado que hay apertura, ¿no? A lo mejor algunos no lo entienden, a lo mejor algunos se resisten, a lo mejor algunos están aprendiendo, pero yo en lo particular he visto apertura. Puede haber malas experiencias, por supuesto. O sea... Sí, y por ejemplo, en este caso con los... pues durante esta trayectoria universitaria que tú tienes y de investigación, y bueno, que a mí la verdad yo te admiro muchísimo porque siempre te veo haciendo cosas, siempre te veo una investigación y otra, yo, este hombre en qué momento descansa, pero bueno, la verdad es que te admiro muchísimo. Muchas desde gracias. Victoria, desde mi identidad, desde todo lo que nos has acompañado, y me gustaría preguntarte en este caso, ¿tú cómo acompañas desde ya tu parte personal a las diversidades? Es una cuestión complicada en el sentido de que trato de hacer lo más que puedo. La academia es muy resistente. La academia es un nicho de señores que tienen ideas muy fijas, que tienen el conocimiento. Puede resultar complicado y retador en algunas ocasiones, pero en otras, la verdad es que te da bastantes alegrías. Mi forma de acompañar es esa, oye, yo estoy aquí, soy una persona bisexual, tengo una relación poliamorosa, véanme, no me voy a ocultar. Me encanta, lo hacen bien bonitos juntos. Es que es la mejor manera que puedo, por supuesto. Cuando tengo, no sé, ahorita tuve un alumno el año pasado, ahora es un colega, ya terminó la universidad, y yo sí he procurado tratar de ser su apoyo porque él, te digo, sin mencionar nombres ni nada,
tuvo esta mala experiencia con pues una familia un tanto homofóbica, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva es, pues en lo que yo te pueda apoyar, mira, somos varios colegas que estamos aquí, vente, o acompáñame a esto, o sabes qué, tengo tantas pruebas para calificar, ayúdame, yo te paso un poquito, o sea, trato de la medida de lo posible desde no una perspectiva como parental, sino más bien de yo sé lo que te está costando y yo sé la desventaja que es, entonces trato de escuchar, ¿no? Recientemente que le quiero mandar felicitaciones a Amber, una exalumna, que acaba de entrar al posgrado de Psicología de la Salud. Ay, qué increíble. Sí, es un orgullo. Muy buen posgrado. Sí, sí, sí. Y justo la idea es, yo sé que hay pocos espacios para la diversidad y ella pues está entrando con todo el ánimo, no va a ser algo de la diversidad, por lo que como acabamos de comentar, ¿no? Sí. Va a ser algo que le gusta, pero el hecho de que haya más personas de la diversidad entrando a universidades, haciendo cosas, diciendo, oigan, aquí estoy, mi sola presencia es que sí existimos, para mí eso es una maravilla. Y es la forma, quizá me gustaría hacerlo de otra manera o quizá me gustaría estar más en calle por cuestiones de agenda no me es posible. En calle me refiero al activismo que sabemos que es comunitario, ¿no? Pero lo que yo trato de hacer es, si tenemos algo de políticas públicas, pues ¿qué crees? Vamos a meter diversidad, ¿no? O sea, recientemente tuvimos ahí un asunto en uno de los trabajos que no voy a mencionar, porque en estadísticas no se menciona orientación sexual ni identidad de género. Entonces yo lo que les decía o el argumento es, a nivel internacional sabemos que muchos consumidores son de la diversidad, sabemos que debe de haber políticas diferenciales y la ley estatal de salud mental de Jalisco nos dice, debe de haber formas de atención diferenciales en grupos prioritarios y diversidad sexual es una. Pero me ha costado trabajo que me hagan caso. Ay, esas resistencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es empujar, resistir, argumentar. Creo que mi tipo de activismo es un poco diferente, a lo mejor al que tú conoces, el que tú haces, que por supuesto admiro muchísimo, pero pues lo tratamos de hacer lo mejor que podemos. Sí, yo creo que todos sumamos, ¿no? Yo creo que los que estamos haciendo ahí las manifestaciones, aquellos que estamos en las comunidades, que estamos haciendo trabajo en calle, así como los que están en escritorio haciendo políticas públicas, políticas institucionales y que están haciendo investigación, todo suma. Yo creo que aquí no son competencias de quién suma más que nadie, sin embargo, como tú lo dices, ¿no? Tanto suma el que hace la investigación, tanto suma quien escucha a las personas. Y yo creo que ya para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta ya muy personal. Es como, claro, ¿a qué resistencias tú te has enfrentado por ser, espero que no haya habido, pero sí hay, o cuáles son los retos que te has enfrentado en esta academia o en la academia referente a los temas que tú llevas? Y si es así, ¿cómo los has afrontado? Pues básicamente no hay financiamiento. Para todos en general. Bueno, lo que pasa es que en términos prioritarios, si hablamos de cáncer, si hablamos de sustancias, si hablamos de como cosas que están en la agenda, por supuesto que va a haber más financiamiento y se le va a dar más importancia. Nosotros lo que tenemos que hacerlo, lo hacemos por la vía libre. Juntamos un montón de amigos y a ver, nos interesa esto, hay que publicarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Creo que es la resistencia más alta. Si soy honesto, no he tenido un enfrentamiento directo con nadie, ¿no? Tengo miedo, por supuesto. O sea, tengo miedo me van a rechazar, me van a ver feo. O sea, solo con decirte, cuando entré a firmar el contrato, tuve pavor de decir que tenía una relación poliamorosa, ¿no? Y en algún momento dije, es mi pareja y él también es mi pareja, ¿no? Y me entraron los pensamientos de, me van a correr, me van a señalar, van a decir que esto no es adecuado, voy a perder la oportunidad. Tuve un miedo enorme y me di cuenta que el miedo era un poquito de mi parte, por supuesto, pero por el otro era justamente lo que hablábamos, ¿no? En algún momento la chica con la que firmé el contrato me decía, no, aquí hay diversidad, tú no te preocupes. Qué padre. Sí, y eso fue como, ya algo. Pero precisamente por eso es que yo insisto en ser visible, por eso yo insisto en, no pasa nada, yo estoy aquí también, y todo se puede. No sale como nos encantaría siempre, pero todo se puede, podemos acompañarnos, estamos presentes. Por eso es que para mí es tan importante. Entonces, no me he topado que yo sepa o que me haya dado cuenta una resistencia directa. Probablemente la habrá habido, lo más seguro, pero no ha sido tan importante como para que abandone ni mi carrera ni mi trayectoria.
No, así es. Y la verdad es que, mira, como te lo he dicho reiteradas veces, mi admiración y respeto para ti, para tu trabajo, por todos tus proyectos que tienes, que ya me contaba fuera de cámaras, cuántos proyectos, y dije, oye, pues ¿cuándo vives? Pero también veo que también tienes tu relación, tienes también a tu mascota, haces investigación, luego incluso nos apoya también en grupos psicológicos con chicas trans, y la verdad, mi admiración y respeto para tu trabajo, y pues gracias por haber aceptado de este tema que es lo científico, hablar sobre ciencia, porque pues también la diversidad se encuentra en estos espacios, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que tanto te han dado oportunidad a ti de pertenecer, de ser y de estar, así como yo también. O sea, yo me vivo abiertamente como una mujer trans aquí en la Universidad de Guadalajara, y ahora me encuentro como responsable de la unidad de diversidad sexual, y me hace muy feliz el hacer lo que estoy haciendo, me hace muy feliz todo lo que se está logrando y todo lo que hemos avanzado. Y pues bueno, de parte de la Universidad de Guadalajara, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, te hacemos la entrega de una constancia muy bonita, espero que te guste muchísimo, sí. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer programa, que fue Lo Personal es Científico. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos, a todes en este episodio número 3. La verdad es que estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de este tipo de producción, que bueno, es desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Unidad para la Igualdad y Diverso. No sé si nos gustaría dar tus redes, igual si no, no hay ningún inconveniente, pero si nos gustas para las personas que nos están viendo y escuchando, pues puedan seguirte, estar viendo tus investigaciones y ver todo lo que haces. Sí, claro, de hecho estoy construyendo ya un espacio personal. Mientras tanto, pues me pueden encontrar en redes o en X como Yeshua Guzmán. Hay muy poquitos y van a ver la foto, nos van a ver a los tres ahí, ¿no? Ay, sí, me encantan. Entonces sí, en lo que pueda ayudar, en lo que podamos colaborar, con todo gusto. Creo que el espacio lo hacemos todos. Todas. Gracias. Y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando, síganos escuchando, aprendiendo y construyendo estos espacios donde se escuchan a las identidades, orientaciones y expresiones. Nos encontramos en el próximo episodio. Bye, querides.